Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Y los 361 mapas 2. Después de eso se separaron y regresaron a sus lugares en la mesa, Rostam e Insa a su lado y ella a Renxian. ¿Alguna complicación adicional? Su señor preguntó. Me han informado de la promesa de Luo. Tendremos que impulsar un mayor intercambio de los conceptos básicos de formación y cultivo para una mejor cooperación en infraestructura la próxima semana, susurró Lindy. Sin embargo, creo que no quedan obstáculos para la fase legal. Renxian asintió superficialmente y giró la cabeza hacia la mesa. Muy bien. Entonces procedamos y pongamos esta primera piedra. Kai Renxian habló y llamó la atención de los demás. Señores y damas de los mares Esmeralda, agentes del trono imperial, dignos de la nación polar, por la presente llamo a la cumbre nuevamente al orden. Estas deliberaciones han sido muy fructíferas a pesar de su brevedad. Ha llegado el momento de tomar lo que hemos discutido y establecer el documento fundamental que guiará nuestros esfuerzos por establecer un sistema equitativo de resolución de conflictos entre nuestros pueblos. Estoy seguro de que habrá mucho que añadir a lo que establezcamos aquí hoy en los años siguientes, pero vuestra sabiduría de hoy lo informará y lo guiará. Comencemos el proceso de redacción. Se alegró de que Renxian pudiera ser tan apasionado por este tipo de cosas, pensó Lindy. Ella echó su mirada sobre todos los reunidos. No era solo su imaginación que ahora había algo en el aire, el comienzo de un tratado. Al dejar que sus sentidos miraran libremente por encima del velo hacia el reino liminal más allá, Lindy pudo ver que el salón y el caos gimiente del valle se habían asentado un poco. La caricatura retorcida del mismo, con su construcción irregular y sus cimientos cambiantes, era un poco menos fea. Tembló un poco menos y crujió un poco menos. Y eso se extendió aquí al ámbito físico. La nación polar mantenía un frente unido, con el acantilado chirriante de un glaciar descendiendo por una montaña frente a ella. Había nudos de conflicto, grietas en el hielo y voluntades enfrentadas, pero su propósito principal era constante. Su propio pueblo estaba menos unido, un bosque mixto de árboles, agarrando raíces luchando por el suelo más nutritivo, ramas esforzándose por robar la luz a sus vecinos. Estaban demasiado ocupados, demasiado desinteresados o demasiado ocupados para estrangular a los árboles jóvenes que crecían furtivamente en la luz dejada entrar por la estrecha abertura del dosel. Sin embargo, a pesar de todas las peleas con cuchillos entre ellos, pensó que había una noción cada vez mayor de que todo este esfuerzo tenía un valor real. Tanto para bien como para mal. Incluso el viejo vigilante, mirando fijamente desde detrás de su máscara, se había conformado ahora, si no con la aceptación, al menos con una resignación a regañadientes. Ella miró todo esto, sintiendo el flujo de información y viéndolo de una manera que antes no podía, los tratados como cadenas vinculantes y las tensiones como astillas, espinas y trozos de hielo gélido. No era lo que la primera ministra le había mostrado en el torneo, esa empatía aplastante y absorbente, sino más bien una visión de egos y rencores que podía percibir y soportar. Se requieren 4 jueces con una mayoría de 3 para dictar sentencia sobre un caso, lo que garantiza que siempre se debe encontrar cierto consenso. Se rotarán 3 paneles de este tipo dentro y fuera de la embajada para garantizar que siempre haya disponibilidad, escuchó decir a Kai Renxian. Aquí se construirán viviendas acordes con lo que necesitan estos valiosos expertos y su personal. Aquí se plantarían las primeras semillas de un asentamiento conjunto, razón para que ambas naciones tuvieran una presencia fija. Kai Renxian continuó. En las negociaciones de la próxima semana se discutirá el establecimiento de una fuerza de investigación con un personal igualmente mixto encabezado por un par de expertos, uno de cada una de nuestras naciones, con autoridad para investigar reclamaciones a lo largo de las fronteras. Estos expertos actuarán bajo el mando del Tribunal de mi Madre a través de nuestros magistrados en el lugar y del Altin Polar a través de sus magistrados. Sus funciones incluirán. Los ojos de Lindy cayeron sobre Men Dan y su tío. Había incomodidad allí. La animosidad flotaba en el aire entre Cao Chun y el mayor Meng, y la ansiedad irradiaba desde Men Dan, a pesar de que su sonrisa nunca vacilaba.
ella también tendría que hablar con ellos. Sus observadores ducales se involucrarían la próxima semana en la necesidad de la participación del San en las negociaciones fronterizas. Zheng Fu tenía una visión difusa, tan difícil de captar como una nube de niebla, pero estaba infeliz o preocupado por un fracaso. San Lilin y Bai Meisen eran muy similares en su distante aburrimiento, aunque ella ciertamente nunca les diría eso a ninguno de los dos. Por el contrario, Swansea estaba lleno de entusiasmo y garabateaba en su libro. Tenía una reunión programada con un miembro de White Sky, el primero de ellos, para poco después de la conferencia de este día. Las decisiones de los paneles judiciales estarán respaldadas por la voluntad de la duquesa Kai y las autoridades del Cielo Blanco, y sus castigos se aplicarán con todo el alcance de su autoridad. Ninguna de las entidades políticas protegerá a sus miembros de la justicia como se decidió aquí. Así se jurarán los juramentos que constituyen el tribunal. Los expertos comenzaron a hablar, pares de legisladores y secretarios, estableciendo un puñado de códigos legales fundamentales que todos habían acordado. La propiedad de la tierra, la vida y el cultivo eran los temas básicos. Se establecieron códigos y categorías de delitos. Todavía era solo el comienzo, con precedentes y leyes que debían construirse con el tiempo, pero existían mecanismos claros para agregar o eliminar elementos del documento fundacional. Dicho documento tomó forma a medida que todos hablaban, escrito en secciones alternas, elegantes caracteres imperiales junto a los trazos más duros de las runas polares. En la actualidad era solo papel, pero más tarde sería tallado en tablillas de hierro y jade en el Palacio de Justicia cuando se construyó. Aunque estaba escrito de forma densa, era perfectamente legible, lo habían escrito escribas expertos y lo habían examinado una docena de veces para detectar cualquier discrepancia mientras lo pasaban por la mesa. Finalmente, se hizo. El texto aparentemente ocupaba solo una hoja del mejor papel, pero el texto se desplazaba a través de contenidos densos bajo la mirada del lector. Todos permanecieron de pie mientras el evento estaba terminado, mientras los arreglos se reorganizaban mientras Jaromila y Kai Renxiang se reunían en el centro con sus séquitos. El documento fue presentado ante ellos con un pequeño espacio en blanco en su parte inferior esperándolos. Robada de Boyle Road, esta historia debe informarse si se encuentra en Amazon. Que este sello marque el inicio de la cooperación de nuestros pueblos, la primera señal de los juramentos que se harán tras el éxito de esta cumbre, proclamó Jaromila, de espaldas rectas y con motas metálicas brillando en sus ojos. Su voz tenía una autoridad más allá de su cultivo, ya que las sacerdotisas que la rodeaban le dieron un sello de hierro. Su prensa dejó la impresión en azul oscuro de una runa que Lindy reconoció como el símbolo del cielo blanco en su conjunto. Que esta firma marque la verdad de que la ley es el fundamento de la civilización, para que, en su entendimiento, la espada pueda ser dejada de lado, declaró gravemente Kai Renxiang. El pincel que sostenía en su mano era mundano, pero la tinta en la que lo ponía, el recipiente que sostenía Lindy, era más potente, un carmesí profundo que brillaba con líneas vacilantes de otros colores y palpitaba con el más mínimo aliento del poder que brillaba en los ojos de la duquesa. El personaje de Kai fue plasmado con trazos limpios y perfectos junto al sello del cielo blanco. El caos liminal se calmó un poco más. Kai Renxiang y Jaromila se giraron, primero inclinándose el uno hacia el otro y luego abrazándose. Entre los observadores se desató un silencioso susurro de ruido al discutir la finalización de los acuerdos legales. Lindy dejó escapar un aliento tranquilo y aliviado. Se había logrado el primer paso. La pequeña parte de ella que se preocupaba si esto era posible, si se habían extralimitado, se calmó. Estaban teniendo éxito. Y encontrarían el éxito aquí. Ella no aceptaría ningún otro resultado. Los días siguientes los pasó en pequeñas negociaciones, discutiendo sobre detalles hasta que sintió como si le doliera la cabeza, pero al final, todavía era solo el comienzo de la cumbre. Estaban todavía muy lejos. Había tantos kilómetros interminables de montañas cubiertas de hielo y valles densos y ocultos, campos de nieve y glaciares que se encontraban entre el puesto avanzado más septentrional de la nación polar y los más meridionales del Imperio Celestial. Dudaba que esta tierra fuera reclamada adecuadamente en este milenio, y mucho menos en unos pocos siglos, y sin embargo, sospechaba que hoy iba a ver a hombres y mujeres cerca de recibir golpes para pintar sus colores en el mapa. Una distancia tan grande, pero la tinta sobre el papel la hacía parecer tan pequeña. Se ve un poco sombrío allí.
Pienso que ese mapa se ve muy bonito. Me encanta el trabajo de desplazamiento que tiene. Lindy miró a Sixiang, quien se inclinó sobre su hombro para ver el mapa de los mares Esmeralda del Sur y las partes exploradas del muro esparcidas por el escritorio frente a ella. Era un mapa bellamente detallado, por supuesto, realizado por uno de los mejores expertos en cartografía de los mares Esmeralda en colaboración con un artista de Xiamen. Cada detalle del territorio de la provincia se podía ver si uno miraba con suficiente atención. Casi parecía como si pudiera ver los claros, los pasos y las colinas onduladas. No es la calidad del mapa lo que me pone triste. Solo sé, en el fondo, que esta próxima negociación va a ser difícil. Sixian resopló. No me sorprende. Si no tuvieras al menos tanta información sobre la gente, me preguntaría qué creías que estabas haciendo aquí. Me hace pensar hasta qué punto se puede ampliar la idea de defensa, dijo Lindy. Entiendo por qué el Elder Jing estaba tratando de inculcar más reflexión sobre el concepto. En apariencia, las afirmaciones que la nobleza desea que Lady Kai y yo hagamos tienen como objetivo poner fin a las incursiones y defender sus asentamientos de nuevos ataques nómadas. Ni siquiera era mentira. Las tribus de las nubes y la gente de los mares Esmeralda del Sur habían estado matándose, luchando y saqueándose unos a otros durante más tiempo del que existía la palabra escrita. Durante todo ese tiempo, la única defensa segura contra las incursiones tribales había sido empujar la frontera más al sur, para poner su ciudad, pueblo o aldea fuera del alcance de las incursiones fáciles de los nómadas. La distancia como defensa. Pero la infraestructura necesaria para mantener la tierra inevitablemente generó nuevos asentamientos. Después de todo, ella, Lady Kai y Gang Wangli estaban haciendo eso ahora mismo ellos mismos en Snow Blossom. Y con los nuevos asentamientos llegaron nuevas personas en peligro de ser atacadas, y así siguió y siguió una y otra vez. Tampoco siempre habían sido las tribus de las nubes las que habían sido rechazadas. Según sus lecturas, hubo muchos reveses en la Era 11. En parte debido a la subyugación de las tribus montañesas que rompieron los acuerdos defensivos que tenían esas personas y en parte debido a los conflictos que surgieron de los programas de asimilación de 11. Cuando los 11 cayeron, las fronteras oficiales no se habían movido, pero muchos asentamientos y fuertes del sur se habían oscurecido y no fueron recuperados hasta la tercera y cuarta generación de los Hui. Sin embargo, desde el final del Hui, la frontera había dejado de moverse en cualquier dirección excepto hacia el sur. No, la distancia nunca podría ser suficiente defensa. ¿Es por eso que decidiste cultivar ese arte lacustre tuyo? ¿Ya que de todos modos tu mente estaba en ello? Preguntó Sixian. Starless Night's Reflection, su principal arte defensivo, no era uno que hubiera cultivado en mucho tiempo. Ella simplemente no estaba involucrada en batallas como la de la caldera estos días. No es solo eso. Tengo el mal presentimiento de que será necesario. Probablemente sean solo nervios, pero... Quiero decir, un mal sentimiento no es algo que se puede ignorar cuando estás husmeando en las cosas que eres. ¿Le preocupa que alguien pueda optar por un boom ya que los esfuerzos más útiles fracasaron? No debería hacerlo. Cualquier esfuerzo obvio se enfrentará primero al general Xia, pero luego otra vez. Los esfuerzos de espionaje deberían haberse topado con Su Yue. Y lo hicieron. Eso no significa que no estuviera todavía en el radio de la explosión. Lindy suspiró. Había dejado de lado sus artes defensivas, simplemente porque los proyectos en los que había estado involucrada no las requerían. Ella no podía deshacerse de la sensación de que esto cambiaría pronto. La reflexión de la noche sin estrellas siempre había sido un arte extraño para ella. Procedente del clan Bai, se propuso enseñar la lección de enfrentar imperiosamente un desafío y no verse afectado ante él. El usuario de este arte se inspiró en el vasto e infinitamente profundo lago Ei, que podía tragar cualquier cosa a sus profundidades sin ninguna onda. Ese no era el camino de Lindy. Pero había algo allí, pensó, algo en las lecciones del arte con lo que podía trabajar. La superficie reflejada del lago reflejaba un cielo sin estrellas y sin luna. Quizás para ella, la superficie era menos importante que el misterio de las profundidades negras que había debajo. Pero necesitaba comprender el arte plenamente antes de poder contemplar la posibilidad de distorsionar su historia. La distancia no era defensa, pero tampoco se podía erigir una barrera impermeable entre la provincia y las montañas.
Cualquiera que fuera la solución que encontraran, estaría basada en palabras y fantasía y construida sobre promesas y papel sobre piedra y mortero. El truco consistía en convencer a todos de que los primeros eran tan sólidos como los segundos. Ah, te estás poniendo esa mirada de tía. ¿Debería preocuparme? Lindy frunció el ceño ante su amiga. ¿Qué se supone que significa eso? Intrigante. Estás tramando algo. Estoy planeando. Lo mismo. Hilos 362 o mapas 3. El ambiente en la sala de reuniones era diferente hoy, y no solo porque las últimas ventanas se habían instalado correctamente durante el descanso de un día entre sesiones. Fue por quien estaba presente. La armadura del general brillaba incluso con la poca luz interior, la placa segmentada y el timón sin rostro no dejaban ni un solo centímetro de piel descubierto. La general Xia se apartó de la mesa con los brazos cruzados a la espalda, posicionada de tal manera que pudiera asomarse por encima del extremo de la mesa de Kai Renxian. Hubo algunos intentos de convencer al general para que se sentara a la mesa, pero no tuvo éxito. Ella tampoco fue la única nueva incorporación. Detrás del asiento de Jaromila había una mujer alta y anciana, con piel más nudosa que carne. Le recordó a Ling y a Su Yue en el sentido de que su silueta era sutilmente incorrecta para un humano. Sus brazos eran demasiado largos y estaban doblados de forma extraña con demasiadas articulaciones, y su espalda estaba encorvada y sus hombros torcidos. Hebras secas de cabello gris caían largas alrededor de su rostro y hombros, enredadas con una corona de ramas y ramitas salientes de las que brotaban hojas pálidas. Su sencillo vestido era áspero y sin forma, envuelto descuidadamente sobre su forma retorcida como una capa arrojada sobre la rama de un árbol. Los ojos hundidos de la mujer encorvada estaban oscuros y fijos en el general. Por los espíritus, ninguno de ellos se molestaba siquiera en fingir un lenguaje corporal humano normal, permaneciendo inquietantemente quieto. Aunque era difícil juzgar con seguridad, Lindy estimó que el reino alto del cielo blanco no era rival para el general Xia Ren. El vórtice del viento polar aullante y las ramas susurrantes que raspaban los aleros alrededor de la mujer del cielo blanco se parecían más a Cao Chun. Probablemente el equivalente a un quinto reino. Pero había un vínculo en su alma, una línea directa con el árbol titánico que se alzaba sobre la mitad del valle del cielo blanco. No es que les faltara presencia. Lindy podía sentir sus voluntades chocando en el aire sobre la mesa, el susurro del acero y el crujido de las llamas encontrándose con el bajo y agudo viento nocturno y el crujido del hielo cambiante. Incluso con su nuevo arte, no estaba dispuesta a meter la nariz casualmente en eso. Ella podría, si fuera necesario, pero la conversación rápidamente había comenzado a hacerle latir la cabeza, un punto de calor doloroso creciendo en sus ojos. A ella no le interesaba reventar un vaso sanguíneo solo para escuchar la naturaleza exacta de la contienda de voluntades entre ambos. También había otras caras nuevas. Lindy espió hacia Lin y a algunos de sus mayores en White Plumes, Il Sur, tomando asiento en lugar de estar junto a Jaromila, y a un puñado de otros con apariencia de soldados, en su mayoría White Sky. El emisario Katne también había regresado, intercambiado por Insa y Rostam. Lindy devolvió un suspiro al encontrarse con los ojos de Jaromila a lo largo de la mesa. Los ojos de la mujer mayor se dirigieron hacia abajo en señal de conmiseración. No les queda más remedio que atarse las mangas y empezar. Bienvenidos a todos, tanto los dignos de los mares Esmeralda como de los cielos blancos. Mientras reanudamos nuestras conversaciones aquí en la segunda semana de la cumbre, Kai Renxian habló con claridad mientras se levantaba y el murmullo bajo de la conversación desapareció. Incluso la tensa nube de comunicación que pasaba por encima de sus cabezas disminuyó cuando el timón sin rostro del general se inclinó hacia su señor. Hemos tenido éxito en la primera semana de conversaciones. Hemos establecido que nuestras leyes pueden ser conciliadas por nuestros expertos y que se pueden encontrar juicios justos sobre disputas sin necesidad de cuchillas desenvainadas. Todos estos hallazgos son un logro que deseo que todos los presentes tengan presente a medida que avanzamos hacia la siguiente etapa. El establecimiento de reclamos y fronteras para nuestros reinos en el gran cinturón de montañas que separa nuestras entidades políticas. Aquí se puede llegar a un acuerdo y todos aquellos con quienes estamos negociando actúan de buena fe. Lo acordado en esta sala será respetado. Jaromila se levantó de su propia silla. Es así. Todos somos personas que respetamos las leyes y los juramentos.
Aunque hay mucho que negociar aquí antes de que se puedan hacer promesas y mapas, que los acuerdos alcanzados en esta sala sean vinculantes. No habrá nuevo litigio a punta de cuchilla. Negocia con esto en tu mente. Quizás era optimista, pero marcar el tono era importante. No estaban simplemente ganando tiempo para mover fuerzas y avanzar. Era imposible eliminar esa mentalidad por completo, pero lo mejor era dejarla al margen. No dudo que mis palabras serán desdeñadas por ustedes, gente de las tierras bajas, y el sur habló sin ponerse de pie. La mayoría de ustedes me matarían donde estoy sentado, si no fuera por sus juramentos. Sepa esto. Hablo en nombre de mi padre, el gran Kan que comanda el sur, que nos ha unido al cielo blanco sobre el azul o las estrellas. Seguimos siendo hombres de las nubes, y seguiremos siendo hombres de las nubes, pero sabemos que los viejos tiempos están muertos. Cambiaremos, si tú cambias, pero no seremos destruidos. Buenas palabras, en verdad. Se han pronunciado muchas palabras hermosas desde el día en que se abofeteó la mano extendida del gran TSU. Quizás esta vez sean más que viento vacío, dijo Luo Jie. Somos los hombres de las llanuras y de las colinas, de los valles salvajes y de los ríos cálidos, y siempre hemos sufrido bajo las flechas de las nubes que llueven. Es conveniente que solo ahora, cuando te empujan hacia atrás, traigas palabras. Se dijo en un tono suave, pero la voz chirriante del anciano tenía un toque de acero. Las palabras están bastante bien, por muy respaldadas que estén. Si las nubes se mantienen alejadas de nuestras paredes, entonces me importa poco dónde y cómo vuelan, dijo Wang Lian. Si tus muros no se arrastran por las laderas de cada montaña como enredaderas, eso puede ser posible, replicó Il-Sur concisamente. Ya veremos. Los habitantes de los mares Esmeralda tendrán la tierra y los recursos que necesitan para la prosperidad. La voz plana y sin emociones del general cortaba el aire como una espada. El cielo blanco no abandonará a quienes le juraron. La voz retorcida de la mujer del árbol susurraba como la escarcha que se extendía sobre la hierba. Compartió otro look con Jaromila. Esto iba a tener que abordarse con cuidado. Ella también sabía que este era el lugar donde sus intereses inevitablemente chocarían, sin importar la pequeña amistad entre ellos. Para la mayoría de los grupos imperiales, esta negociación fue la fase más importante. El favor comprado aquí podría gastarse en el barrio exterior y otros proyectos de integración cultural. Las demandas más estridentes de expansión exigían que reclamaran 2/3 completos de las montañas hasta unos pocos cientos de kilómetros de los puestos de avanzada existentes más al norte del cielo blanco. Eso no dejaría absolutamente nada sin reclamar al sur de sus fronteras. Fue extremadamente audaz, incluso para un puesto inicial, y plantear la propuesta sin duda insultaría significativamente al cielo blanco, quemando mucha confianza y buena voluntad. Sin embargo, esto haría avanzar enormemente su propia causa, incluida la reputación de Kai Renxian dentro de los mares Esmeralda, si pudiera lograrlo. Novela robada, por favor informe. Una posición más razonable, aunque todavía ambiciosa, era reclamar hasta un poco más allá del punto medio de la cordillera. Esto dejaría espacio para una zona de amortiguación entre las dos naciones y algo de espacio para que tribus de nubes no afiliadas se inclinen hacia el cielo blanco. También sería un gran golpe para el Imperio Celestial, y aunque reduciría el apoyo entre el cielo blanco durante la cumbre, no fue un insulto tan grande. Reclamar solo alrededor de 1/3 de las montañas era mucho menos ambicioso. Esto todavía satisfaría las ambiciones de los nobles, por el momento, y nadie se quejaría demasiado de ello, pero ella y Renxian también estaban seguros de que tal posición sería vista como poco ambiciosa. Además, las tierras no reclamadas que quedaron entre ellos darían lugar a futuros enfrentamientos. Al final, Kai Renxian y ellos habían decidido de antemano que este era el punto en el que era más valioso ser visto siguiendo la ortodoxia imperial. Aunque se negaron a adoptar la posición maximalista, ser agresivos en las reclamaciones de tierras reforzaría enormemente su apoyo interno. Y en privado, habían pensado que tener una gran franja de tierra vacía para establecerse y construir impediría que más voces militaristas ganaran fuerza una vez que terminara la guerra actual con la Confederación de las 12 Estrellas y desapareciera la excusa de no a la guerra en dos frentes. Sin embargo, Lindy lamentó que ella le estuviera poniendo las cosas más difíciles a Jaromila.
Sospechaba que la otra mujer lo esperaba, del mismo modo que Lindy sospechaba que Jaromlia presionaría con fuerza en los aspectos más culturales e informativos del tratado. No romperemos los juramentos de protección que hemos hecho, pero todavía hay flexibilidad en esto. Las montañas que llamas muros son anchas. Sintara señaló los mapas que había entre ellos. Los mapas del sur del mar Esmeralda y del cielo blanco del norte, y las montañas intermedias, la mayoría de los cuales estaban escasamente detallados pero al menos coincidían bien entre sí. Un asaltante vuela muy lejos de su campamento. ¿No es este su orgullo?, preguntó Luo Jie. Lo es, admitió Il-Sur libremente y encogiéndose de hombros casualmente. Debemos entonces pedir una zona fuerte de reclamaciones en la que podamos operar, dijo Lindy, superando a Kai Renxian justo en el borde de la tabla. Extendió su mano hacia los mapas. Hasta aquí, con los picos de las almenas, siguiendo la línea de valles y picos más altos en el centro de la cordillera. Las montañas del muro eran tremendamente altas, especialmente más profundas, elevándose muy, muy por encima de las nubes, pero los 5 picos llamados colectivamente almenas eran picos que se elevaban incluso sobre sus vecinos. El más alto de ellos era comparable a la altura de Xianmen. También estaban a más de la mitad del camino hacia la tundra del otro lado, y apenas habían sido inspeccionados por los exploradores imperiales. Tal era la distancia. Hubo muchos murmullos en el lado extranjero de la mesa. Jaromila la miró con expresión dura. Pides profundizar mucho. He visto los mapas de vuestros asentamientos. Ni siquiera el volador más resistente de la tribu de mi marido podía cruzar una fracción de esta distancia en un día y una noche. Y entre lo que llamáis almenas hay picos que son sagrados para nosotros, protestó Il-Sur. Eso es demasiado. Cuando los bosques sagrados del este, las pisadas del señor Cornudo, se inundaron y fueron derribados por el barro y los rayos, hubo poca atención a eso, dijo Luo Jie con brusquedad. Il-Sur se burló. Cuando vuestros antiguos conquistadores nos negaron la sagrada montaña azul, cuando el valle de los huesos de la tierra fue profanado por vuestras minas, hubo poco cuidado por eso. Es más, la línea es insegura. Allí los picos están muy juntos. Hay pocos valles allí, y los sitios adecuados para la construcción defensiva están ocupados por poderosas bestias y señores espirituales, señaló Cadme. Y allí también está lo que una vez fue la tierra ocupada por los Iviares, el pueblo que protegió a tu adivino. Y sus antepasados, como recordó Lindy. Pero esto estuvo bien. Habían esperado resistencia. Se habría sorprendido aún más si esta frase hubiera sido aceptada. No debemos extendernos demasiado, advirtió Wang Lian. He estudiado estos mapas de cerca para determinar los mejores caminos para carreteras, las cadenas de valles y pasos más adecuados y las montañas más viables para la construcción de túneles. Levantándose, Wang Lian trazó líneas brillantes a lo largo de las superficies pintadas del mapa. Uno yace aquí donde nos sentamos y corremos por el paso Ulao más allá. El otro sigue las cabeceras del río Jinde en el este, aunque se necesitará mucha más ingeniería y apaciguamiento. El río es orgulloso y sagrado. El recorrido del tercer cielo también, aquí, en el centro, dijo Il-Sur con brusquedad, señalando él mismo el mapa. Una zona en el noroeste brillaba opacamente. Reconozco la sabiduría de los expertos que conocen la tierra. Si las almenas, vuestros picos sagrados y vuestras tierras ancestrales, están demasiado lejos, quizás esta serie de valles al norte sea mejor. Lindy propuso. Señora Wang, ¿serían estos puntos mejores fortificaciones? Más viable, gruñó la robusta mujer. Este plan corta muchas rutas de mi pueblo, advirtió Il-Sur. Si nos quieren matar de hambre, no pueden esperar que haya una paz duradera. No espero eso de todos modos, insertó Cao Chun. Jaromila levantó la mano. Hay algo que decir sobre reconocer que su gente y la nube tienen necesidades diferentes. Con su huida, los muros no tienen sentido, no podrías ocupar los valles de aquí y de aquí mientras juras no ir a las altas laderas de las montañas donde pasta su ganado. Haría que nuestras defensas fueran tan porosas como las arenas orientales, objetó Luo Jie. Y sabemos que no hablas en nombre de todas las tribus de estas tierras en sus puntuaciones y puntuaciones. Por eso es imposible hacer tratos con la nube, se quejó uno de los cortesanos de su lado. Trata con uno y se van sin decir palabra,
dejando la red para quemar y saquear sin tener en cuenta. Cumplimos nuestra palabra. Pero una tribu no siempre puede controlar hacia dónde se mueve cuando una tribu más fuerte viene a pastar o cuando las adivinaciones de los chamanes nos ordenan que nos movamos. Tampoco me dirán que ustedes, los habitantes de las tierras bajas, no han roto tratados con todo tipo de excusas sin sentido, respondió Il-Sur. De todas formas, al unificarnos, podemos evitar esto. Una mala garantía, interrumpió Xiarren con frialdad. Pero de todos modos fue un intento, interrumpió Lindy, mirando al general. Es cierto que los picos altos tienen un valor mínimo para nosotros y nuestras defensas deben ser tridimensionales de todos modos. Así pues, tal vez se podría negociar algún grado de aprobación al final de nuestras reclamaciones, suponiendo que el cielo blanco esté dispuesto a renunciar a aprovechar el asunto. Una promesa bastante fácil, dijo Jaromila. Sin embargo, es comprarnos problemas a nosotros mismos. No podemos garantizar el comportamiento de las tribus no alineadas, interrumpió Sintara. Wang Lian resopló. Perdería el respeto por ustedes si afirmaran que pueden hacerlo. Retirarse de los picos centrales es una cosa, pero convertir nuestras reclamaciones en una telaraña de valles y pasos es demasiado. Si bien los picos exteriores tienen poco valor sin tribus de nubes para cuidar las manadas, la minería en muchos de estos picos es buena. Entiendo que tú también te opones a eso. Mucho menos que nuestros parientes del norte, respondió Il-Sur. Si quieres, habla de las raíces de la montaña. Más allá de las cumbres sagradas, el pastoreo es nuestra preocupación. En palabras de todos, se estaba acumulando algo de calor. Los tonos se estaban entrecortando y las respuestas estaban peligrosamente cerca de interrumpir a la persona que hablaba antes que ellos. Contacto, 2. Hilos 363, mapas 4. Quizás. Lindy levantó la voz en un espacio donde podía arreglársela sin anular a nadie más. Me malinterpretaron. ¿Sería posible que las tribus afiliadas a White Sky hicieran uso específico de los picos a lo largo del borde de nuestra región? Pienso que esto sería beneficioso. Proporciona a la nación polar otro beneficio que ofrecer a las tribus. Nos proporciona seguridad. Las tribus garantizadas se verían incentivadas a mantener a sus compañeros menos confiables fuera de este territorio. Incluso podríamos proporcionar un mecanismo mediante el cual podrían informarnos sobre movimientos hostiles. Volvemos entonces a la cuestión de la identificación, dijo Cao Chun. ¿Cómo podemos discernir qué bárbaro es vasallo y cuál es asaltante antes de que sea demasiado tarde? Algo que nuestros expertos puedan discernir. Seguramente los artesanos de vuestro imperio y de nuestra propia nación podrán llegar a un acuerdo satisfactorio, preguntó Jaromila. Hay maneras de marcar cosas y personas que no son fáciles de falsificar. La voz gravemente acentuada de uno de los expertos de White Sky habló. Pero cuanto más seguro, más invasivo. Hay un límite a lo que mi gente aceptará, dijo Il-Sur rotundamente. Cao Chun abrió la boca, la cerró y luego la volvió a abrir, como si hubiera mordido algo agrio. Hay un límite a los métodos que el imperio empleará en esto. Wang Lian consideró a Lindy al otro lado de la mesa mientras la gente discutía de un lado a otro. Lindy inclinó un poco la cabeza y pidió apoyo en silencio. Me parece, reflexionó Wang Lian, que tenemos una buena oportunidad de probar esto. Pasarán muchos años antes de que haya civiles en la frontera, o incluso cerca de ella. Los que residirán en estos valles y a lo largo de estos caminos serán soldados, equipos de trabajo profesionales y aquellos desafortunados condenados a trabajos forzados por sus crímenes. Se puede utilizar entonces una pequeña banda de picos. Sé que las montañas desde este valle hasta este paso se consideran buenas tierras entre las tribus de las nubes, ya que pueden sustentar muchas manadas. Varios representantes nobles dispararon a Wang Lian miradas de sorpresa mientras ella trazaba una región en el mapa, el área donde fluían las cabeceras del río Jing. Era la principal vía fluvial de los mares Esmeralda. Il-Sur la miraba de arriba abajo, cauteloso con sus rasgos. Lo es. Entonces propones un juicio. ¿Poner a prueba nuestra capacidad para cumplir nuestra palabra? Es fácil prometerle lo que hay al otro lado de la provincia, dijo Luo Jie. Los Wang aceptarán mover la línea de reclamo occidental hacia el norte a cambio de mover la línea oriental hacia el sur, llenando las cabeceras. ¿Sería esto aceptable?
Puede ser, dijo Katne lentamente. Los pueblos orientales tienen poco interés en las montañas, pero los occidentales. Los Twisted Pines estarían dispuestos a esto, dijo Sintara. Sin embargo, si hablamos de zonas neutrales y divisiones, el cielo blanco se sentiría más cómodo si hubiera una banda al frente de esta embajada que no está completamente administrada por ninguno de nosotros. Fortificaciones compartidas o ninguna, como muestra de confianza, para que ambos podamos llegar a este lugar con seguridad. Insinuando que no estaría seguro bajo nuestra seguridad, se burló Cao Chun. ¿Caminarás solo por un camino custodiado por nuestras piedras rúnicas? Sintara replicó. No mientas. Como ustedes dicen, escupirían sangre ante esa idea. Un acuerdo como el que tenemos aquí, con sus piedras protegiendo el sur y nuestra ingeniería de formaciones protegiendo el norte, es más que suficiente. Esto se está desviando. Volvamos a esta noción de permitir una región donde las tribus puedan operar, dijo Xia Ren con dureza. Sintara volvió a mirar a la retorcida mujer del árbol que estaba detrás de ellos e hizo una mueca. Sí. Este asunto debería abordarse primero. Si se nos garantiza que seremos responsables solo de las tribus juradas, no me opongo. No es muy diferente de nuestros propios juramentos, por lo que la infraestructura debería ser aplicable aquí. No. Tú no. Explica tu pensamiento. A Lindy realmente no le gustaba volver a ser el centro de atención del general. Establecer infraestructura y métodos de comunicación beneficia enormemente a nuestra gente. La queja es que las tribus se mueven demasiado para mantener sus acuerdos, ¿no? Me han dicho que las tribus de las nubes compiten entre sí tan ferozmente como lo hacen con nosotros. Establecer que ciertas tribus privilegiadas puedan acceder a un buen territorio de pastoreo sin ser molestadas y están dispuestas a permanecer pacíficamente con nosotros incentiva la cooperación. Hemos intentado conquistas y colonizaciones sencillas durante incontables siglos con poco efecto. Es necesario intentar un nuevo enfoque. Odiaba exponerlo tan descaradamente, era impolítico, por decirlo menos, pero no había ningún retorcimiento bajo los ojos del general. La mujer simplemente gritaba cualquier media verdad por cortesía. También estaba el asunto de que la Confederación de las Dos Estrellas, hasta donde ella sabía, operaba desde el este. Estaba segura de que Wang Lian lo sabía y por eso Luo Jie no se había opuesto demasiado. Esa es la razón por la que estoy aquí. Nos tratas como uno solo, pero no lo somos. Il-Sur levantó la barbilla desafiante mientras la mirada del general caía sobre él, incluso cuando el sudor le brotaba en la frente. No soy tan tonto como para pensar que ustedes, los habitantes de las tierras bajas, están siendo amables. ¿Deseas expulsarnos o intimidar a las tribus que se aferrarán a todos los principios de las viejas costumbres hasta la muerte? Esa es la forma de vida. Los líderes caen. Las tribus se fusionan y se dividen. Si se me permite, las cabeceras del río Jing serán una región altamente patrullada de todos modos, dada su importancia espiritual y material. Es adecuado para un intento de prueba, apoyó Xia Lin. También servirá para poner a prueba el panel de resolución de disputas. Y no es imposible que las tribus se unan, como lo demuestra nuestra propia historia. Si encuentras esta historia en Amazon, está tomada sin permiso del autor. Reportarlo. Los Xia habían sido una tribu montañesa una vez hasta que ellos y otras dos tribus sobrevivientes se volvieron contra sus vecinos durante la conquista de los 11 a cambio de indulgencia. Era un punto arriesgado mencionar a la mujer que había purgado esas viejas prácticas y convertido a la tribu en un clan imperial totalmente integrado. Un juicio entonces. Aceptaré esto, a la luz de otras negociaciones, dijo Xia Ren después de un largo momento. Si permitimos que haya una barrera significativa entre nosotros, sus afirmaciones sobre las elevaciones más bajas son más aceptables, dijo Katne. Esto es especialmente cierto si hay una zona de armisticio que conduce aquí. Sin embargo, eso sí plantea la integración de técnicas. Es un milagro que esta sala haya resultado tan bien. Si queremos trabajar juntos en más proyectos, será necesario un intercambio más sustancial de conocimientos. No veo por qué debe ser así, dijo Cao Chun irritado. Compartir principios geománticos, suficientes para evitar interferencias al utilizar las mismas líneas de ley, es suficiente. Lo que tenemos aquí es crudo pero suficiente para lo que es.
No me gusta conformarme con lo crudo. Siempre es deseable una mejor fortificación, no estuvo de acuerdo Wang Lian. Nos ahorra tiempo si compartimos plenamente el conocimiento público. Hablo solo de lo básico en los archivos más bajos de cada secta y clan, la información que incluso el clan sirviente más malo puede adquirir. Eso puede ser aceptable, se quejó Cao Chun. Podría proponer que los expertos individuales reciban una dispensa para compartir trabajos más avanzados cuando colaboren bajo estrictos juramentos de secreto entre ellos, interrumpió Jaromila sin problemas. Después de todo, por lo que entiendo de sus leyes, la eliminación de ese conocimiento es asunto de clanes, ¿no es así? Esto es cierto, dijo Luo Jie. Hay algo que decir a favor de permitir la discreción de los señores que gobernarán en estos asuntos. Es derecho de los clanes honorables y nobles del Imperio Celestial disponer de sus secretos como quieran, permitió Cao Chun a regañadientes. Te aconsejo no apresurarte. Probablemente ya era hora de que Lindy volviera a opinar. Miró a Kai Renxiang, quien se sentó en silencio con las manos cruzadas en el regazo, permitiendo que la discusión continuara sin obstáculos. Renxiang le hizo un pequeño gesto con la cabeza. Discreción, entonces, dentro de los límites que habían discutido. Utilizar el deseo de los clanes, de tener grados de independencia, como era su derecho tradicional, era la mejor oportunidad de lograr un intercambio de información superior al mínimo aquí. Aún así fue una jugada arriesgada. Si bien Cao Chun parecía volverse menos hostil a la cumbre, ese deshielo podría revertirse fácilmente si no manejaba esto bien. Creo, y también cree el Kai, que conceder discreción a los clanes en materia de infraestructura es lo mejor. Aunque la autoridad de Xianmen cubre lugares como este, el clan Kai no tiene la intención de poseer gran parte del territorio de esta región a perpetuidad, planteó Lindy. Es siempre señal del tirano que hay que controlar todos los caprichos y minucias de los asuntos locales, y ni mi madre ni yo deseamos hacerlo aquí, más allá de los cimientos necesarios. Además, creo que la demostración de nuestras habilidades y expertos solo puede llevar a nuestras naciones a una mejor comprensión y amistad, continuó Kai Renian inmediatamente después de ella. Y los Kai confían en las opiniones de nuestros estimados expertos en fortificación y construcción de asentamientos, el clan Wang, si creen que es necesario y positivo seguir compartiendo. Wang Liana Rumfed. No me malinterpreten demasiado, Lady Kai, baronesa Ling. Me interesa ver hacia dónde va esto y simplemente elijo no subestimar a nuestros huéspedes. Tampoco eligen subestimarme. No lo diría como una cuestión de estimación, sino simplemente reconociendo que hay grandes expertos en estos campos por todos lados, dijo Jaromila sin rodeos. Si hablamos con claridad unos a otros en lugar de escondernos detrás de nuestras manos, nuestros proyectos solo podrán mejorar. Fue divertido ver a todos bailar sobre el hecho de que simplemente trabajando muy cerca, saldrían a la luz secretos. Incluso las provincias tenían a sus espías entre sí. Que quede claro que tanto yo como el trono desaconsejamos esto, dijo Cao Chun con imparcialidad. Él la miró con la mirada entrecerrada y ella bajó la cabeza, pero no rompió la mirada con él. Permítanme explicarlo más tarde, ella intentó transmitirlo. No presione aquí ahora mismo. A pesar de lo denso que era el aire con intenciones contradictorias, ella pensó que él lo entendía. El hombre mayor frunció los labios y no dijo nada más, y en lugar de eso tamborileó irritablemente con los dedos sobre el escritorio. Agradeció a sus clientes que había generado suficiente confianza para que él aceptara eso. El Ministerio de Integridad no tenía ningún poder duro para detener este intercambio, pero ciertamente podrían hacerle la vida difícil si así lo deseaban. Esperaba que su explicación durante el receso tranquilizara a Cao Chun. Las plumas blancas no aprueban plenamente esta iniciativa, entonó Xia Ren. Sin embargo, me remito a Wang en este sentido y espero que sigan dedicándose al máximo a la seguridad. En este momento, los puntos duros militares individuales deberían dejarse en manos de una u otra entidad política, dijo Jaromila diplomáticamente, pero Lindy no pudo evitar notar la forma en que hablaba hacia el general, como lo haría un lobo gruñón y moteado de espuma. Su aura había sido dibujada a su alrededor como una armadura. Tal vez podríamos planificar la construcción de al menos un par de puertas a lo largo de los pasos principales. Aquí y aquí. Uno puede ser construido por el Imperio Celestial y otro por el Cielo Blanco a cada lado del terreno neutral entre ellos. Útil.
Lo apruebo. Esta construcción sirve a la administración, incluso en paz, coincidió Luo Jie, y mientras las conversaciones se centraban en asuntos similares y más pequeños. Parte de la tensión que se había creado en la habitación se agotó. ¿Y qué pasa con tus afirmaciones? Has hablado poco de lo que tu cielo blanco desea en estas montañas, dijo uno de los otros de su lado. Lindy pensó que era un representante de Jia y la secta Nube apresurada. Nosotros en el oeste no aceptaremos nada más atrás que esta línea de picos aquí donde descansa el glaciar de sangre de hierro. Sintara movió su dedo puntiagudo y el clavo de hierro chispeó mientras una línea de luz metálica pasaba por el mapa. Mis camaradas del este me han informado que desean que este valle sea un lugar para un puesto de avanzada, dijo Cadme. Y en el centro, terminó Jaromila, quizás una zona más amplia alrededor del centro de los picos. Por supuesto, propongo que ninguna de las partes traslade elementos militares significativos a la zona neutral. Lindy miró el mapa. El cielo blanco estaba siendo un poco agresivo, probablemente en respuesta a su propuesta inicial. Ella entendió eso. Al igual que los Wang, necesitaban gente más que tierra, pero de todos modos no podían retirarse demasiado ante las reivindicaciones imperiales. La expresión de Il-Sur era pétrea y se dio cuenta de que se estaba conteniendo. No importa cuán comprometido estuviera con esta unión con el cielo blanco, no fue fácil estar en una conversación como esta. Se dejó pasar a un segundo plano, dejando que Gan Wangli y Kai Renxiang hablaran más mientras se debatían discusiones técnicas sobre fortificaciones y caminos para redes de carreteras. En su opinión, esto era prematuro, pero era una conversación que debía tener lugar y llegar a algún acuerdo preliminar satisfaría a varias de las partes involucradas. Hubo cierta discusión y las líneas en el mapa se movían, moviéndose hacia arriba y hacia abajo, una línea ondulada y desigual que seguía cadenas de valles y vías fluviales a ambos lados. Una porción de tierra, ancha en el medio y estrecha en el oeste, no fue reclamada por nadie como región amortiguadora. Era más ancho en el este, simplemente porque por allí se encontraban los Campos Dorados, la tumba y la tierra de las 12 estrellas. Finalmente llegó el recreo y ella llamó la atención de Cao Chun. Contacto, 2. Hilos 364, mapa 5. Mientras el resto de la mesa se dividía en grupos más pequeños para tomar un refrigerio y dar charlas más informales, ella le hizo un guiño a Kai Renxiang y se separó, dirigiéndose a la esquina de la habitación donde le esperaba el anciano. ¿Crees que puedes apaciguarme?, dijo Cao Chun sin preámbulos. Realmente estaba bastante molesto. Creo que puedo, dijo Lindy. Sir Chao, este es el clan, correcto. Y si crees que no pude ver tu manipulación allí, usando su orgullo y tu conexión con los Wang, para salirse con la suya y dejar que piensen que es su propia idea, eres un tonto. Puede que no haya sido un gran plan, pero de todos modos estuvo bien jugado. Aquellos de tu edad a menudo son demasiado dados a tramas demasiado complicadas cuando simples trucos sociales servirán. Te agradezco que lo digas. ¿Puedo explicar mis pensamientos? Él gruñó, haciéndole un gesto para que continuara. Ella tarareó por un momento, dejándole verla examinar las alas contra las escuchas clandestinas y la clarividencia que mantenía a su alrededor, tan natural para el cultivador superior como lo era para ella su propia respiración. Creo que es necesario que se produzca el intercambio de información básica para que esto dure más tiempo. Esto no se debe solo a mis propias razones, que podríamos llamar suaves y excesivamente comprensivas, sino también a razones prácticas. La miró con silencio sepulcral pero no se movió para interrumpirla. Si realmente somos superiores a ellos, entonces esto solo se hará más evidente a través de la cooperación. Si nuestros métodos son mejores, entonces habrá quienes los adopten. Si los elementos de su práctica son útiles, nuestra gente los adaptará y mejorará nuestra propia práctica. Y cuanto más aprendo, menos útil me parece el término bárbaro. Termina el pensamiento. En todos los sentidos, significa únicamente no del imperio una distinción inútil, teniendo en cuenta que el sabio conquistó a la mayoría de nosotros. Es notable que los Xuan se unieran a nuestro gran reino mucho después de su muerte por voluntad propia cuando vieron lo que habíamos construido. Hay una enorme brecha de tiempo entre los señores subyugados del bosque y los salvajes del muro o estos extranjeros congelados. La expresión de Cao Chun se retorció y su mano se apretó sobre su bastón.
Es indigno para cualquiera que viva en los picos tratar a los de las provincias como si fueran apenas mejores que los bárbaros. Me irrita mucho cuando encuentro infecciones de pensamiento que persisten, como tumores malignos, entre mis parientes. Ella bajó la cabeza respetuosamente. Me alegro de que el inspector Cao crea esto. Nosotros, los de los mares Esmeralda, hemos tenido problemas, pero somos tan imperiales como los nobles de los picos celestiales. Lo que quiero decir, sin embargo, es que no siempre lo fuimos. ¿Propones que nos traigan a estos extranjeros? La comisura de sus labios se curvó. Ambicioso, aunque no lo creas. No lo hago, dijo Lindy. No tenía sentido intentar mentirle a un cultivador 2 reinos por encima de ella. Pero eso se debe a que no estoy seguro de que la autoridad imperial sea lo que hace que la gente sea civilizada. ¿Y qué hace entonces? El anciano preguntó suavemente. Ella se alegró de verlo involucrarla en esta discusión. Sin orden. Ya sabes cómo es la gente, muchacha. He leído tu archivo. Ya sabéis lo salvajes que son los hombres cuando están mal vigilados. La abundancia y la paz son lo que domestica a las bestias dentro de nosotros. La expresión de Cao Chun se volvió condescendiente. Baronesa, nunca vengas a las tierras de los picos si así lo crees. Quizás no todos los impulsos indignos, sino aquellos que conducen a la violencia directa. En un entorno civilizado, un hombre puede planear la riqueza de su vecino, pero no sacará una espada ni reunirá a sus guerreros para tomarla. Es cierto, pero es la atenta mirada de la autoridad la que hace que esto sea así. ¿Y no estamos estableciendo aquí el comienzo de la autoridad? Tengo la esperanza de que esto pueda satisfacerte. Creo que llegaremos a la paz convirtiéndonos en vecinos familiares. No creéis esto, pero si mostramos nuestra excelencia, los moveremos hacia nosotros, tal como han movido a las tribus de las nubes del sur hacia ellos. Hizo una pausa antes de agregar, y permítanme compartir esto. Por lo que he observado, la autoridad central de la nación polar es débil. Cuando pregunté por la presencia de su capital, vi despidos y burlas. Fue solo una ligera exageración y un pequeño giro en lo que había aprendido del Rey de Hierro en la choza de Gridha y a través de la historia de Jaromila. La familia de Jaromila no había utilizado la autoridad directa de la capital para perseguirla. No eran los Liu que dictaban edictos para arruinar a la madre de Lindy. Tuvieron que planear y conspirar para matar al padre de Jaromila, y además tuvieron que ocultarlo bien. Un resultado así seguramente sería el proverbial árbol bajo el cual solo mis nietos podrían dar sombra, pero es nuestro deber plantar esas semillas, ¿no? Cao Chun se apoyó pesadamente en su bastón. No sé quién te enseñó tus manipulaciones, muchacha, pero son hábiles. Me dices en la cara que no crees que sea posible, pero aún así sigues jugando con mi legítimo orgullo por nuestras instituciones. Lindy pensaba que la ambigüedad tenía valor. La verdad era importante, pero sin barniz, era una herramienta contundente, un martillo o un incendio forestal. Bajo el gobierno de Hui, quemar todos los planes por igual había sido la acción correcta. Ella no pensó que sería así para siempre. Sintió una leve picazón debajo del ojo, un meridiano retorcido. La verdad sin adornos no siempre fue el camino correcto. La sinceridad en tu comunicación era importante, pero la verdad como virtud en sí misma lo era menos. Sé lo que crees y te explico cómo mis acciones pueden dar sus frutos desde esa perspectiva, justificó Lindy. Solo proporciono información y les pido que la examinen. Si crees que es una tontería, simplemente di que lo es. Ahora entiendo por qué ese miserable cobarde Jiao tenía su atención puesta en ti. Es mejor que hayas prestado servicio bajo el mando del Kai. Mejores dolores de cabeza que desperdicio. Es cierto que no tengo autoridad para contradecir a los clanes aquí. Al menos me has convencido de que tienes dedicación al imperio a tu manera. Me ocuparé de cualquier elemento que quiera quejarse demasiado alto de esto. Gracias, inspector. Lindy se inclinó respetuosamente, como lo haría uno ante un anciano o maestro honrado. Él resopló. Estás a punto de burlarte de mí. Vete, baronesa. Debo pensar por ahora. Lleva al Zeng a la embajada esta noche. El culpable debe ser discutido más a fondo. Ella se levantó suavemente y lo dejó sin decir una palabra más,
mirando hacia el resto del hueco donde sus ojos se encontraban con los de Meng Dan. Inclinó ligeramente la cabeza y la llamó en silencio. Con él estaba su tío, Meng Yamen. La historia ha sido tomada ilícitamente. Si la encuentras en Amazon, denuncia la infracción. Parecía que finalmente había llegado el momento de conocernos. Saludos, señor Meng, espero que se haya adaptado bien. Le pido disculpas por no haber tenido la oportunidad de darle la bienvenida adecuadamente hasta ahora. Ella se dirigió sin dudarlo hacia Meng Dan y su tío y la saludó con una reverencia baja. No se dijo que Meng Yamen había rechazado su oferta tentativa anterior de reunirse. Él era el superior social aquí, por lo que se esperaba cierta deferencia. Todo este asunto ha sido apresurado. Mi sobrino fue capaz de transmitir tus necesidades bastante bien mientras yo trabajaba para resolver las repercusiones del pequeño ataque de espada de esa mujer. Meng Demin la miró con una mirada penetrante y Lindy permitió que sus sentidos la invadieran sin resistencia. A su vez, ella lo miró más de cerca. Sereno. Canto silencioso de ranas, chirridos de grillos, viento entre los juncos y niebla bajo un cielo iluminado por la luna. Pero las cañas se agitaron y había ondas debajo del agua, formas oscuras que ella no podía distinguir. No era muy diferente a la sensación que le había dado la madre de Heo Xiulan cuando Lindy la conoció en el primer torneo de Año Nuevo. El tío de Meng Dan estaba más malhumorado de lo que parecía. A veces, el mundo no permite largas contemplaciones, dijo Lindy. Estoy muy agradecido por su intervención con la montaña. Podría haberse hecho sin mí de la nueva manera, destruyendo los espíritus de este lugar y obligándolos a crecer en un nuevo molde. Fue la oportunidad de evitar eso tanto como cualquier otra cosa que viniera aquí, dijo Meng Yamen con franqueza. Creo que este esfuerzo ha demostrado ser prometedor hasta ahora, ¿no es así, tío? Lady Kai, Lady Lane y Sir Gon han sido bastante hábiles, ofreció Meng Dan. Sus esfuerzos no pueden ser criticados, cedió el hombre mayor, metiendo los brazos en las mangas frente a él. Buscar la paz es el camino. La lucha tiene sus formas de probar y refinar la iluminación, pero si es demasiado, se convierte en una imposición. Ya hay suficientes males y dolencias en el mundo de los sueños como para buscarlos. La flagelación no nos acerca a la verdad, coincidió Lindy. Esta vez, las palabras no fueron una imposición de la memoria de Huisen, sino que ella buscó un hilo y lo tiró. Meng Dan levantó las cejas. Su tío le echó un vistazo. Un punto debatido, con más matices que unas pocas palabras. Pero ni la privación ni la indulgencia realzan el espíritu. ¿Cuánto de esto es memorización para impresionarme? He estado buscando una mayor comprensión de los fundamentos de Emerald Seas, dijo Lindy. No sé si creo en el modo de soñar del puro, pero soy un estudiante honesto. Hay que ser realmente tonto para edificar sin comprender la tierra bajo sus pies. Era cuestionable si aprender de un ser como Huisen realmente podría llamarse ser un estudiante honesto dados sus métodos de juego de robo, pero eso no era realmente relevante aquí. Meng Demin la miró durante un largo momento, durante el cual permaneció en contacto visual. Más de lo que la mayoría de los que surgen a través de nuevos sistemas pueden decir, respondió finalmente. Desafortunadamente, el mayor Meng era ilegible. Ni su tono ni su aura le dieron ninguna pista sobre sus intenciones. Me pregunto por ti. Con una mano, das permiso para que nuestros secretos sean compartidos con estos viejos parientes. Con la otra mano, os apoderaríais de una vasta franja de tierra de hombres de las nubes, tierra que no es posible controlar con nosotros, durante los siglos venideros. ¿Por qué? Porque debo hacer uno para que la gente acepte el otro. Debo ser un súbdito obediente del imperio si alguien quiere escuchar mis palabras cuando puedan entrar en conflicto con eso. Hay una corriente de pensamiento en el camino que sostiene que la mezcla de los hombres de las nubes con las bestias los marca como un peldaño inferior de la existencia, criaturas incapaces de encontrar trascendencia en esta vida. Eres todo lo contrario. ¿Crees que incluso la adopción de Wand es demasiado severa? He visto entre el cielo blanco que la tribu de las nubes puede mantener sus acuerdos, si está lo suficientemente motivada. En el pasado, cuando podían ir y venir impunemente, ¿por qué lo harían? Incluso si solo están dispuestos a tratar ahora porque, como dijo Lord Luo, están perdiendo, eso sigue siendo voluntad. Frágil voluntad.
y las almas no iluminadas claman siempre por venganza. Así es, pero creo que los mares Esmeralda seguirán siendo fuertes y unidos. La situación no se revertirá en el futuro previsible, y la tradición crece allí donde la repetición y el hábito le crean surcos. Mina sintió levemente. Eso aclara tu visión. Un segundo tema entonces. ¿Cuál fue el disturbio que te apresuraste a supervisar y que tanto irritó a los perros del trono? Lindy dejó su mente vacía, sin sacar nada a la superficie. ¿Hay algún saboteador externo que intenta perjudicar estas conversaciones? Ya estaba solucionado. Con su cultivo, podría sacarlo de su mente, pero sería inexcusablemente grosero y notorio, especialmente teniendo en cuenta que ella se resistiría. Ella no apartó la mirada de sus ojos. Ya veo, dijo, y las aguas se agitaron levemente. No podía estar segura de si su reacción fue de molestia o algo más. Me alegro de haberte conocido. Debo hablar con Lord Luo ahora. Sobrino, puedes quedarte. Gracias por hablar conmigo, Lord Meng, dijo Lindy, inclinándose nuevamente. Gracias, tío, dijo también Meng Dan, y el hombre mayor se dio la vuelta y los dejó. No es el hombre más accesible, observó Lindy una vez que se alejó lo suficiente como para que ella tuviera confianza en las numerosas pantallas sociales superpuestas. No, no lo es. Mi tío es bastante austero. Aún así, creo que lo hiciste bien. Lindy suspiró. Me alegro que pienses eso. Lograste causar la mejor impresión posible, dijo Meng Dan tranquilizadoramente. Incluso a mí me resulta difícil leerlo. Pero el tío no parecía oponerse demasiado a permitir invitados en el observatorio, siempre y cuando fueran Siviar, ¿verdad? Ese es el nombre moderno de la tribu, respondió Lindy. Ya veo. Acepta el tapiz y la conexión ancestral, pero adopta una visión bastante estrecha. Esa parece ser la posición de compromiso a la que se llegó después de las discusiones, dijo Meng Dan disculpándose. Por supuesto que lo fue. El cielo blanco no parecía tomar las divisiones tribales tan en serio como el imperio tomaba a sus clanes, por lo que no estarían muy contentos con tal condición, pero probablemente aún podría vender la concesión. Bueno, me alegro de que la posición oficial del clan Meng sea tan complaciente. Meng Dan se rió de eso. Vaya, te estás volviendo bastante bueno en eso. Supongo que todo este asunto es una piedra de afilar para tales habilidades. Lo es. Lindy se mordió el labio. Meng Dan, ¿puedo pedirte un favor? Levantó una ceja. Por supuesto. Si notas alguna irregularidad con tu tío, por favor, encuentra la manera de informarme, solicitó Lindy. La sonrisa siempre presente de Meng Dan se atenuó. ¿Entiendes lo que preguntas? Eso raya en lo impropio. Lindy básicamente le estaba pidiendo a Meng Dan que informara sobre un miembro de su clan, por pequeño que fuera. Hay algo complicado en marcha aquí, Meng Dan, algo que aún podría arruinar todo este trabajo. Meng Dan no habló por un largo momento y Lindy contuvo su inquietud. Quizás haya ido demasiado lejos. Ya veo. El tío es excéntrico, pero si muestra problemas, Meng Dan dejó escapar un suspiro. Te informaré, Lady Leng. Gracias. Ella sonrió aliviada. Un par de ojos más para el caso, al menos tangencialmente. Meng Dan la miró fijamente por un momento, luego parpadeó y su expresión se restableció a una sonrisa divertida. Por supuesto, ahora olvidaré que esto fue dicho alguna vez, dijo con altivez. Creo que Lady K desea su atención. Observó por un momento más, inclinando la cabeza. Él rompió el contacto visual antes que ella. Ella se dio la vuelta, suavizando su expresión, y se reprendió a sí misma, ¿qué diablos estaba haciendo? Lindy negó con la cabeza para aclararlo. Casi sospechó que Sixian susurraba y reía con ella, pero estaba sola en sus pensamientos. Contacto 2. Hilos 365 y mapa 6. ¿Meng Yamen está satisfecha con las negociaciones? Kai Renxian no se volvió hacia ella cuando se acercó y permaneció de pie sobre la mesa con los brazos cruzados detrás de la espalda. Sus ojos estaban enfocados en el mapa, estudiando las líneas tentativas dibujadas en él y los alfileres que marcaban los puntos de interés.
No está insatisfecho, corrigió Lindy. También expuso la posición de Meng en el observatorio. Solo eruditos de ascendencia sibiana. Kai Renxian arrugó la nariz molesta. Solo duró un momento antes de suavizarse. Entendido. Si determina que debemos presionarlos al respecto, infórmeme. No creo que deba ser un problema. Espero que nuestros invitados se sientan más desconcertados que ofendidos. Bien. Debemos abordar las afirmaciones del sol antes de terminar hoy. Lindy se esforzó mucho para no dejar que su dolor de cabeza se reflejara en su voz. Sí. Pude convencerlos de un punto de partida más razonable, pero temo que la magnitud de nuestras reivindicaciones territoriales pueda haber envalentonado a la princesa San, independientemente del acuerdo que haya establecido con Hi-Rom. Un riesgo calculado. En última instancia, no creo que el sol realmente quiera mucho en las propias montañas, dados los vastos recursos invertidos en los sitios mineros. Y los contactos de Gang Wangli en Jiaidiao confirman que la mayoría de los recursos de San y Jin se están destinando a la construcción de un gran puerto en el norte, señaló Kai Renxian. Entonces solo es cuestión de lo difícil que quiera ser la princesa. No podremos reclamar verdaderamente la mayor parte de lo que hemos pintado nuestro. No hay razón para que el sol no quiera lo mismo. Lindy hizo una mueca. Y aunque no estén directamente involucrados, la decisión del sol de avanzar hacia el sur más allá de los límites acordados con el cielo blanco. Degradar las relaciones, concluyó Kai Renxian. A Lady Kai le gusta su sutileza. Renxian simplemente la miró y evaluó clínicamente. Este es un enfoque menor para el sol. Si deciden ser difíciles, lo serán en el futuro, e incluso entonces, en pleno proceso. Si Lady Kai tiene razón, entonces le pediré a Al-San que se mantenga firme en las líneas sobre las que hablé con Hi-Rom. No hay nada en el paso de Freija con reclamos que se extienden a unos 100 kilómetros de sus sitios mineros, junto con los valles aquí y aquí para la construcción de fuertes. No creo que esto les dé motivos para ser insultados abiertamente. Sin embargo, los Twisted Pines tienen más derechos sobre sus picos. Habrá cierto descontento si sus informes son correctos. Lindy hizo una mueca ante eso. Quizás pueda despegar un poco más el San, pero en ese momento corremos el riesgo de que nos ignoren. Y dar más desgastará los avances que tan magistralmente han logrado aquí hoy. Kai Renxian suspiró. Debemos. Sigan con la negociación que hice con Hi-Rom, sin importar cuánto presione San Liling, coincidió Lindy. Sí. Al final, solo podemos controlar al sol hasta cierto punto. Comprar su favor a costa de la opinión de los participantes reales simplemente no es útil. Lindy sonrió levemente y preguntó, ¿en serio, sin embargo? Maestro. Nadie gritó. Las amenazas de violencia eran mínimas y en gran medida de naturaleza espiritual. Tenemos un acuerdo tentativo sobre las líneas fronterizas, respondió Kai Renxian. Así que sí, magistral. Doy elogios cuando son apropiados. Lindy consideró las muchas personalidades que había aquí y bajó la cabeza. Aún así, es posible que tengas que tomar más la iniciativa aquí. Puede que yo sea tu voz, pero si a San Valen se le mete en la cabeza ser terca, solo tú tienes realmente el estatus para apagarla. Kai Renxian reconoció el punto. Les dejo esta ronda a ustedes porque todo esto se basa en muchos sentimientos, a diferencia de las negociaciones de la semana anterior, pero quizás eso sea lo mejor. ¿Puedo preguntar qué es lo mejor, Lady Kai? Gang Wangli preguntó mientras se acercaba. La gente estaba empezando a regresar a sus lugares. Que hablo principalmente por nosotros cuando invitamos a la princesa San a la mesa, respondió Renxian. No vamos a ser permisivos con Occidente. Veo la sabiduría, coincidió Gang Wangli. Ah. Las sectas y los observadores del GIA están contentos. Gracias a las firmes reclamaciones sobre tantas tierras de amortiguación, hay muy pocas quejas, incluso por parte de la secta Bashinklar. Creo que será mucho más fácil convencer a la GIA para que invierta en infraestructura y gestión ahora. Eso es bueno, dijo Kai Renxian. Muy bien. Ya es hora. Toma tus posiciones. Apóyame, pero déjame el liderazgo. Sí, Lady Kai, afirmaron ambos, poniéndose detrás de ella mientras regresaban a la cabecera de la mesa.
Cuando todos los delegados volvieron a ocupar sus puestos, Kai Renxian se levantó de su asiento para dirigirse a todos ellos una vez más. Hoy hemos logrado un progreso excelente. Aunque los detalles deberán resolverse en los próximos días para garantizar que no haya confusiones ni discrepancias, hemos logrado un amplio consenso. Antes de jubilarnos hoy, hay otro asunto que debemos abordar. El Imperio Celestial es vasto y no somos su única provincia, así como el cielo blanco no es el único territorio de la nación polar. En el este, la tumba del Sol presenta una barrera intransitable, por lo que puede dejarse de lado. En el oeste, sin embargo, la provincia de los territorios occidentales y el territorio de Twisted Pines podrían entrar en contacto. Por ello, es necesario llegar a cierto grado de acuerdo también en lo que respecta a sus fronteras. Por ello, invito a esta mesa a la princesa San, en representación de su bisabuelo, el rey Sansao de los territorios occidentales. Robada de Boelrod, esta historia debe informarse si se encuentra en Amazon. Y ahora cedo mi cetro al emisario Sintara, espada del templo Lodge de la media luna gemela, siguió Jaromila. Sintara se levantó de su asiento. Aquí y ahora hablo por Twisted Pines, mi otro hogar. Y supongo que finalmente podré levantarme de esta silla, dibujó San Lalen desde la parte del salón que observaba, poniéndose de pie. Ella todavía llevaba esas botas de piel de serpiente y sus tacones chocaban contra el suelo. Lindy la miró con cautela mientras cruzaba la habitación a un ritmo confiado. Un gesto de Kai Renxian hizo que varios de sus funcionarios despejaran el espacio para que la princesa se parara frente a Sintara. Los dos se enfrentaron mientras se colocaba sobre la mesa un segundo mapa, más pequeño, que mostraba el tramo de montañas mucho menos extenso del oeste. Entonces, escuché que su gente es bastante dura, dijo San Lalen casualmente. No creas que tu bosque es tan duro como la jungla, pero no parece una mala zona para acampar. No creo que uno desee que su tierra sea dura, pero así es. Nos ha sorprendido enterarnos de vuestra conquista. Los que están más al oeste, los príncipes Barrera de Kusan, no nos informaron de ningún cambio en la jungla en nuestras conversaciones de estos últimos 500 años. ¿Así se llaman los muchachos de esos feos fuertes de piedra del lejano oeste? Tal vez si alguna vez hubieran hecho algo más que dispararles a nuestros muchachos, habría habido algo de que hablar. San Lalen se encogió de hombros. Bueno, supongo que algunas de las tribus más salvajes que huyeron de nuestros soldados todavía están actuando mal allí. Hemos estado un poco ocupados controlando el tramo que tenemos. Pero de todos modos deseas las montañas. Por supuesto que sí. La jungla es muchas cosas, pero una fuente de buena piedra y metal para la construcción no es una de ellas. Lindy observó a San Lalen con cautela. La princesa San estaba siendo relativamente bastante inofensiva. Y interrumpió Kai Renxian, la frontera sur de los territorios occidentales nunca ha estado bien definida. Verdadero. No ha habido mucha razón hasta ahora. San Lalen se inclinó sobre la mesa y extendió la mano, moviendo un dedo a lo largo de las montañas cartografiadas. Así que seré honesto. Nos gustaría todo esto desde el paso donde está sentado tu antepasado hasta aquí con los, como los llamaste, los príncipes Barrera, hasta el fuerte que se encuentra aquí. Donde ella señaló, no se mostraba nada en el mapa, pero la expresión fruncida de Sintara no mostraba ninguna incomprensión. Eso es demasiado profundo. A diferencia de nuestros hermanos del este, tenemos nuestras propias posesiones en las montañas, a las que no renunciaremos. Y el Axemoter no tendrá una presencia extranjera tan cercana como usted indicó. Afirmas matar y cosechar la carne del demonio de las flores, pero su hedor todavía está sobre ti. San Lilin cruzó los brazos. Oye, eso es un poco grosero. Emisaria Sintara, advirtió Jaromila en voz baja. La mujer entrecerró los ojos. Tu poder es demasiado similar. No será tolerado en esta región. Puedes discutir con el Axemoter sobre esto, por todo el bien que te hará. Creo que es mejor que el Reino del Sol permanezca en esta región del norte, como dijo su propio representante, dijo Kai Renxian, señalando también el mapa, que describe 3 radios superpuestos alrededor de los sitios de las nuevas minas del Sol. El más cercano a la cordillera principal se adentra bastante en las montañas. Rico, viniendo del grupo que acaba de sumar un considerable tercio a su provincia. ¿Realmente estoy siendo irrazonable aquí? San Lilin se preguntó.
Princesa, ni usted ni su sirviente pusieron condiciones a nuestro acuerdo, refutó Kai Renxian con calma. San Lilin resopló, pero sorprendentemente no adoptó una postura o tono más agresivo. Está bien. No es que realmente lo necesitemos. Sintara miró a Kai Renxian Bilindi Itzked. Esto es mejor, pero hay que ampliar la frontera, aquí, para evitar la ira de la diosa. No sé nada de eso. Lo hemos estado manejando bastante bien, no estuvo de acuerdo San Leng. Nuestros cazadores se divierten con esos lagartos voladores. Te aseguro que si te quedas allí, no lo harán. Los Mella Negros son la menor de sus espadas, respondió Sintara con tono desafiante. Parece que quieres intentarlo. San Lalen inclinó la cabeza y sonrió, con dientes afilados y relucientes. No beneficiaría a nadie. Existen métodos que pueden proteger a estas criaturas de manera limitada, intervino Lindy. Princesa Sol, ¿cuántos de su gente valen unos pocos kilómetros de naturaleza inutilizable? Nadie excepto tus élites puede siquiera caminar por esas tierras. San Lilin le puso la cara irritada, pero para continua sorpresa de Lindy, ella no respondió con nada más insultante. Supongamos que eso es justo. No me vendría bien preocuparme menos por nuestros niños y niñas que tú. Kai Renxian miró pensativamente a la princesa antes de volver su atención a los demás. Emisario Sintara, ¿dónde colocarías los límites de la tierra sagrada de tu diosa antepasada? Lindy observó el suave murmullo de los demás delegados y expertos presentes. Ninguno habló porque realmente era un asunto que estaba fuera de su control. Sintara frunció el ceño profundamente y Lindy captó el débil sonido del hierro mientras su mandíbula funcionaba. Aquí, a lo largo de la cresta. Esta es una posición defendible. Si demuestras ser un verdadero recolector, entonces tal vez podamos hablar sobre métodos de protección en el futuro, princesa. La mirada de San Lalen pasó por encima del mapa. Supongo que sería una buena frase. Pero si vamos a retirarnos aquí, el sol quiere esto, las montañas que flanquean este valle más al oeste. Tampoco hay quejas de que construyamos fuertes, ¿eh? También hablaste con esos tipos de la barrera. Diles que dejen de disparar esos misiles solares a los tipos que llevan nuestra bandera. No puedo ordenar tal cosa, pero nuestros emisarios les informarán que hay una bandera con la que se puede hablar. Sí, lo entiendo, desestimó San Lalen. ¿Y las montañas? La desembocadura de ese valle es aceptable, siempre que lleguemos a un acuerdo sobre cualquier carretera construida más adelante. Cierto. Un poco lejano en el futuro, pero tenemos que pensar así, ¿eh? Quizás también puedas ponerte una puerta grande en el extremo. Las vallas altas son buenos vecinos. De acuerdo, dijo Sintara con frialdad. Reclamaremos las tierras a lo largo de esta línea. No ha habido necesidad de codificar nuestras tierras del norte, por lo que esto solo hace oficial la verdad, a diferencia de las negociaciones primarias. Lindy compartió una breve mirada con Kai Renxian. Esto iba bien. La hizo sospechar. ¿Qué estaba haciendo exactamente San Lalen? Me alegra que esto vaya bien. ¿Tiene usted alguna objeción a las afirmaciones generales, emisarios, princesa? Preguntó Kai Renxian. Tenemos que convertir esta bonita línea en un montón de garabatos para que siga un terreno útil, pero para eso está el mañana, ¿no? Sí, supongo que esto está bien, dijo San Lalen. Sintara estuvo de acuerdo. Es así. Necesitaremos hablar más sobre lo que está permitido en la zona no reclamada. Y tenemos que charlar sobre tus grandes lagartos. Smella, ¿verdad? No vamos a perdonar lo que nos ataca, advirtió San Lalen. Eso está bien, siempre y cuando no te entrometas donde no te necesitan. Black Smella existe para congelar y matar las raíces invasoras. Son meros constructos. ¿Por eso el gran cráneo se convirtió en aguanieve? Lindy respiró profundamente. Ella no sabía exactamente qué estaban planeando San Lalen o su familia, pero por ahora, estaba funcionando para sus planes. Eso tendría que ser lo suficientemente bueno. Al mirar a la princesa, el resplandor estridente, furioso y teñido de llanto de su aura se acumuló. Parecía como si unos ojos depredadores cortados la miraran a través de la maleza,
cerca del suelo y acechándola. Ella estaba conspirando. Pero ahora podrían decir que la ronda inicial de negociaciones fronterizas está completa. Contacto.